Muy buenos días a todos. Esperamos que estén teniendo una excelente mañana. Muchísimas gracias a todos por asistir al webinar que tenemos el día de hoy sobre cómo llegar a la nube y a la modernización de aplicaciones para el 2024. Aquí les dejo a ustedes a Cristian Doncel, pues quien es la persona, digamos, como de la compañía que está encargada de absolutamente todo este tema de viaje a la nube y pues quien definitivamente hoy nos va a contestar todas las preguntas que tenemos sobre este tema. Entonces, Chris, bienvenido. Hola Emma, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, un gusto. Súper. Recuerden que aquí en el chat de preguntas pueden dejar absolutamente todas las dudas que tengan. Nosotros vamos a estar respondiéndolas durante la sesión. Entonces, muchísimas gracias. Listo. Entonces, regálenme un segundo, ya comparto mi pantalla. Listo, Emma, equipo, porfa, me confirman si ya se puede ver allí mi pantalla. Sí, Chris, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, para empezar, quisiera arrancar un poquito contándoles un poquito acerca de la organización. Básicamente, Software One es una organización con más de 30 años en la industria. Actualmente tenemos más de 65.000 clientes. Contamos con más de 10.500 publicaciones de software en el mercado. Tenemos presencia en más de 90 países. Tenemos soporte en más de 13 idiomas. Y contamos actualmente con 9 centros de entrega global, que básicamente son nuestros centros de delivery. Uno de esos lo tenemos ubicado en Colombia, en Medellín puntualmente. Y actualmente también trabajamos con AWS, Google y Microsoft con relación a temas de cloud computing. Entonces, bueno, ¿cómo conseguir que la nube sea una realidad en este 2024? Para entender primero de cómo conseguir que esto sea una realidad, primero tenemos que entender ciertos conceptos. Uno de estos conceptos es la modernización y el impacto que pueda llegar a tener la modernización en mi organización. De cara a la modernización, primero me gusta tener una definición muy rápida, ¿cierto? Donde la idea es entender qué es modernización y cómo impacta esto, pues, el proceso de journey de transición a la nube. Entonces, básicamente, la modernización es el proceso de actualizar y mejorar aplicaciones. Esta definición va muy asociada a lo que es el journey y las diferentes etapas del mismo. ¿Qué gano yo con la modernización? Básicamente gano eficiencia y optimización. Detrás de esta eficiencia y optimización, ¿qué se construye? Primero, seguridad, ¿cierto? Mantenimiento simplificado. Tengo un cumplimiento normativo. Tengo también una adopción de tecnologías emergentes. Puedo tener una mejor experiencia de usuario. Tengo una mayor escalabilidad. Puedo llegar a percibir una optimización de costos dependiendo del tipo de journey que yo realice. Puedo facilitar la innovación y puedo conseguir una eficiencia operacional. Al final, dentro del ejercicio, nosotros pues asociamos esta modernización a esa imagencita que ven allí a la derecha, que son los pits, donde hace algunos años los pits podrían demorarse entre 2, 3 minutos, ¿cierto? De cara a poder tener un proceso de optimización del vehículo para la carrera. Posteriormente va avanzando el tiempo, pues la necesidad de conseguir una mayor eficiencia en este proceso nos empieza a llevar a una transición donde empezamos a buscar qué prácticas nos permiten ser mucho más ágiles y cómo poder conseguir un mejor tiempo. Eh, de cara a esto, pues empieza a identificar que en los pits
empiezan no solo a adoptar tecnologías asociadas a la infraestructura, sino también se empiezan a adoptar prácticas y se empiezan a utilizar métodos que permiten que todo esto trascienda y tenga una mayor velocidad y mayor eficiencia de cara a ese proceso que están realizando. Esto mismo pasa con las aplicaciones y pasa con este journey, ¿cierto? Y la idea es entender en dónde debo yo impactar ese componente de aplicaciones que tengo y ese componente de infraestructura. Entonces, bueno, de cara a qué es el journey y cómo nos impacta, nosotros qué identificamos. Primero identificamos la transición que ha tenido la organización y la tecnología de cara a lo que es los componentes de infraestructura. Entonces, primero hablamos de la hiperconvergencia en la nube privada, ¿cierto? Nosotros venimos de una serie de capacidades donde la empresa puede llegar a haber nacido con un servidor, ¿cierto? Un servidor en el on-prem que posterior a eso fue creciendo y me exigió a mí tener una nube privada donde yo empecé a identificar muchas optimizaciones y lo que hice fue empezar a generar una granja de servidores buscando satisfacer la necesidad del negocio. Entonces, después de esto ya empiezo a adoptar buenas prácticas de data center, ¿cierto? Empiezo a administrar toda esta infraestructura, empiezo a tener políticas de seguridad, empezamos a tener administración, tengo que tener en cuenta ciertas capacidades, no solo de cómputo, sino también de energía, ¿cierto? De conectividad. Posterior a eso me doy cuenta que como organización pues no es rentable que yo asuma todo esto y empiezo a transicionar a una solución de data centers. En esta solución de data centers, ¿qué empiezo a identificar yo? Que si bien delegué esa responsabilidad, me sigo encontrando con ciertos desafíos donde al final puedo tener una infraestructura moderna, pero mis tecnologías pueden ser legadas. Entonces, ¿cómo empiezo yo a transicionar hacia un modelo mucho más eficiente? Aquí es donde ya encontramos el componente de cloud. Entonces, en la nube nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esa transición del data center donde puedo obtener los mismos beneficios que ya venía teniendo en mi infraestructura on-prem o en mi infraestructura en un data center en tierra, ¿cierto? Puedo conservar esos beneficios y adicional a eso puedo empezar a ganar otras capacidades. Esas otras capacidades donde se empiezan a encontrar en ese journey. Cuando yo empiezo a optimizar componentes de instancias reservadas, ¿cierto? Donde yo empiezo a incrementar la granularidad porque ya no tengo que tener una capacidad provisionada solamente en una máquina, sino puedo empezar a desacoplar esto en diferentes máquinas y empezar a optimizar de acuerdo al uso que yo tenga dentro de mi organización y puedo empezar a consumir el almacenamiento de una manera diferente. Entonces, digamos que allí, solamente haciendo la transición a la nube en una estrategia de infraestructura, yo ya empiezo a obtener diferentes componentes y diferentes beneficios de cara a lo que es la nube. Adicional a eso, yo puedo seguir optimizando ese journey. Pero entonces aquí es donde empezamos a tener una diferencia de cómo debería yo enfocar ese journey y cómo logro yo optimizarlo. Al final, en estas siguientes etapas, que es importante tener en cuenta, que si yo tengo aplicaciones de terceros o componentes de tercero, pues al final para mí no es rentable modernizar algo de un tercero. ¿Por qué? Porque este puede llegar a sacar una actualización y posterior a eso puedo llegar a perder esa inversión que hice, no solamente en infra, sino también puede ser en desarrollo. Entonces, digamos que aquí hay que tener muy bien definido qué capacidades hace sentido modernizar en los siguientes modelos y cuáles no debería impactar yo de cara a esas otras capacidades. Entonces, aquí es donde nosotros ya hablamos del componente de Application Services, que es como lo denominamos dentro de la organización, y lo que buscamos es, cuando ya tengo yo identificadas esas capacidades en el on-prem, ¿cierto? Esos monolitos, lo que buscamos allí es poder transicionar ese monolito no en un modelo de IaaS, ¿cierto? No en un modelo de infraestructura, sino en un modelo de contenedores. Entonces aquí viene el primer servicio que nosotros tenemos, que es la contenerización automática,
donde lo que nosotros buscamos es desacoplar ese monolito y llevarlo sin tener que hacer un refactor, sino llevarlo así como está en un modelo de contenedores que me permita ser más eficiente a nivel de infraestructura. ¿Eso a qué se traduce? A que empiezo yo a optimizar ese journey. Empiezo yo a optimizarlo en un modelo de contenerización. Posterior a eso, si yo quiero tener un mayor performance de mi aplicación, quiero llevar mi aplicación a otro nivel, lo que empiezo yo es a transicionar en una capacidad ya de refactor. Entonces, ¿esto a qué se traduce? A que yo ya empiezo a tocar el código fuente de la aplicación. Al momento de yo tocar este código fuente de la aplicación, pues empiezo a construir una aplicación mucho más robusta, ¿cierto? Que empiece a ser más nativa con los componentes de nube, que se integre con los componentes de nube y no simplemente sea una aplicación que esté en un modelo de contenedores. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la eficiencia y el impacto de la nube en mi aplicación. Esto al final aplica como un refactor dentro de este Journey to Cloud. Posterior a eso, hay aplicaciones donde hacer un refactor no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que son demasiado legadas y hacer un refactor puede llegar a ser más costoso que incluso volverla a construir. Entonces ahí es donde también es importante, cuando yo estoy haciendo este viaje hacia la nube, empezar a entender en qué momento yo debería identificar si vale la pena hacer un refactor o si es más rentable volver a construir la solución. Entonces aquí es donde ya empiezan a aparecer otras capacidades que, que me permiten construir esa aplicación contemplando aceleradores. Entonces, al final, rehacer la aplicación, en algunos casos no impacta tanto como creería uno, ¿cierto? Sino que al final también me permite utilizar todas estas bondades de la nube y todos estos aceleradores y me permite tener una capacidad que es full compatible con nube y es nativa dentro de todas las capacidades. Dentro de eso nosotros tenemos al final del journey un componente que denominamos evolución. ¿Qué es esta evolución? Básicamente es ese punto donde yo ya tengo una capacidad eficiente, moderna en cloud y me permite innovar, me permite tener componentes de inteligencia artificial, me permite interactuar con la data, me permite tener aceleradores de la aplicación, me permite tener capacidades nativas. Entonces aquí es donde todas estas tecnologías emergentes, ¿cierto? Como lo es ahorita la inteligencia artificial y sus 20.000 sabores y colores, las puedo integrar de una manera eficiente con lo que es mi aplicación. Entonces allí la importancia de tener mi aplicación en un punto de madurez que me permita interactuar con estas tecnologías y también que permita que sea eficiente de acuerdo a cómo consumo la nube. Ahora, de cara a la optimización del viaje en la nube, como les decía ahorita, básicamente nosotros tenemos competencias sobre las capacidades on-prem, sobre las capacidades de infraestructura y sobre las capacidades de application dentro del on-prem y dentro de la nube. Entonces, en las capacidades on-prem, nosotros administramos y evolucionamos capacidades o aplicaciones del negocio enfocadas a este tipo de arquitecturas cloud, de tal forma que cuando yo quiera transicionar, pues el impacto no sea tan alto. Igual forma, también tenemos la oportunidad de trabajar sobre infraestructuras híbridas. Nosotros también trabajamos con Red Hat. Entonces nosotros podemos empezar a tener esa capacidad híbrida que me permita tener réplicas en tierra o en nube de una aplicación o un componente como tal. Aquí vemos números ya relacionados a la optimización de acuerdo a ese camino que yo vaya eligiendo construir en nube. Entonces, cuando yo voy hablando del lift and shift, yo puedo percibir hasta el 10% de optimización, no solo en performance, sino también en costos de cara a lo que consume mi aplicación o mi infraestructura. Entonces, aquí empezamos a ver cómo evoluciona la infraestructura o las aplicaciones de acuerdo a cada una de las etapas que ahorita conversábamos. Dentro del equipo de Cloud Services que nosotros vemos también,
Para yo llevar cualquier tipo de capacidad nube, yo tengo que tener un landing zone, yo tengo que tener una zona de aterrizaje ya preparada dentro de lo que es mi ecosistema de nube. Así como en tierra yo tuve que sentarme, ¿cierto? Organizar todo el componente de networking, de seguridad, todo el tema de conectividad, de permisos, roles, accesos. Todo esto también tengo que hacerlo en nube. Entonces, dentro de las prácticas de nube, lo primero que hacemos es establecer una landing zone. Al final nos basamos también en el Well Architects Framework, donde al final están las buenas prácticas de cómo yo debería adoptar la nube. Posterior a eso, puedo adoptar una estrategia de lift and shift o puedo adoptar una estrategia ya de las características que yo considere necesarias para mi aplicación o mis componentes de modernización. Dentro del componente del Leaf and Shift containerizado, ya era el servicio que hablamos de containerización automática, nosotros podemos percibir hasta el 20% de optimización. Entonces aquí es donde vemos la diferencia de yo llevarme un Leaf and Shift solo en un modelo de IaaS, ¿cierto? A yo llevarme un Leaf and Shift containerizado. Empiezo a optimizar a nivel de infraestructura. Aquí cuando hablamos del optimizado de cloud, hablamos en relación a esa capacidad del refactor. Entonces es un refactor donde yo ya empiezo a tocar el código fuente de la aplicación y empiezo a optimizarla en función de los componentes de nube. Allí ya podemos empezar a percibir una mayor efectividad de cara a lo que es el consumo de esa infraestructura o de esa aplicación en cloud. Todo esto al final depende pues del tipo de aplicación, del lenguaje, cómo esté construida, qué tan legada es, ¿cierto? Qué tan moderna es. Por último, tenemos el componente de innovación, donde en innovación tenemos lo que son las capacidades nativas y todas estas capacidades emergentes. Al final, acá es donde hacía mucho sentido lo que decía ahorita, de entender si mi aplicación debería tener un refactor o al final no debería tener un refactor, sino yo la debería reconstruir. ¿Por qué? Porque si la reconstruyo puedo llegar a obtener hasta un 70% más de performance y de ahorro. Entonces, ¿en qué punto yo digo, venga, rehacer esto me es más barato que hacer un refactor y no, y al final gano más porque puedo empezar a tener ya esa capacidad nativa y puedo empezar a tener todas estas bondades de la nube sin necesidad de tener que explorar todo ese código legado que tenía. Eso no quiere decir que el core del negocio cambie, incluso puede llegar a ser una oportunidad para mejorar en función de todas las necesidades que vaya teniendo el mercado como tal. Esta imagencita es básicamente una reflexión de cara al componente de aplicaciones y es de por qué yo no debería tratar las aplicaciones como Leaf and Shift o no debería aprovisionarlas como Leaf and Shift en la nube. Esto va muy enfocado hacia aplicaciones propias. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Pues obviamente yo tengo una curva donde yo gano costos, ¿cierto? Donde al final empiezo a delegar esas responsabilidades a la nube, pero por el otro lado, ¿qué empiezo a perder? Empiezo a seguir avanzando en esa curva, ¿cierto? Donde yo era legado y sigo siendo legado porque el hecho de que yo esté en la nube con mi aplicación consumiendo infra no quiere decir que yo sea moderno, sino al final estoy cambiando la forma en la que consumo esa infraestructura. Entonces, al final, ¿qué empiezo yo a percibir allí? Empiezo yo a percibir básicamente que sigo con los procesos manuales, ¿cierto? Al final sigo siendo legado porque mis prácticas siguen siendo legadas desde el aprovisionamiento de incluso a la infraestructura y posterior a eso puedo empezar a tener una menor eficiencia en relación a los costos. ¿Por qué? Porque puede que mi aplicación en función del tiempo me empiece a exigir más hardware, porque no es una aplicación que está optimizada para el componente cloud como tal. Entonces allí es donde es importante entender muy bien en qué modelo me voy a la nube y cómo debería hacerlo para que no me pegue realmente en el bolsillo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en Software One? Nosotros en Software One tenemos diferentes etapas donde nosotros primero buscamos alinearnos con el negocio. Antes de yo empezar a explorar tecnología, tengo que entender qué hace el negocio, ¿cierto? ¿Por qué creo esa aplicación? ¿Por qué en esa tecnología? ¿Qué tipo de restricciones pueden llegar a tener?
Entonces ahí buscamos empezar a tener un uno a uno para empezar a entender la organización en función de lo que tienen actualmente. Segundo, nosotros ya empezamos a correr diferentes servicios entendiendo el estado de la aplicación, el estado del journey e incluso digamos que la proyección de la aplicación que tengamos de cara al journey. Entonces, en cada una de las etapas tenemos también un tipo de assessment diferente para poder generar una recomendación en función de lo que necesita realmente el negocio. Posterior a eso, también tenemos una eficiencia en los componentes de compra. Entonces, aquí, ¿qué hablamos? Aquí hablamos de diferentes alianzas que tenemos. Hablamos de FinOps, hablamos de ITAM, hablamos del licenciamiento que puede llegar a tener mi organización en tierra y cómo ese licenciamiento se optimizaría en nube. Entonces aquí también afectamos directamente ese componente de compra de cara a los diferentes componentes que pueda llegar a tener mi infraestructura on-prem. Posterior a eso hablamos ya de migrar y modernizar y por último de gestionar, que básicamente aquí es donde está el servicio de manage y aquí es donde hablamos de que Software One puede generar una propuesta de valor muy interesante porque aborda el end-to-end. Desde que se construye la aplicación, se moderniza, se refactoriza, hasta que se migra y se administra en nube. Entonces podemos trabajar en cada una de esas etapas del journey. Dentro de ese journey de Software One, posterior a la alineación y a la recomendación, empezamos a explorar un poquito cómo optimizo yo en la compra, en la migración y en la modernización. Entonces, en la compra hablamos del licenciamiento, ¿cierto? Hablamos de qué aplicaciones se deberían retirar. Muchas veces dentro de los assessment que nosotros hacemos, encontramos que muchas de las aplicaciones ya ni siquiera las utilizan en la organización. Entonces no hace sentido yo hacer un journey con capacidades que me voy a llevar a la nube sin utilizarlas. Entonces aquí es donde nosotros también definimos en ese journey qué se debería retirar e incluso qué se debería retener. ¿Por qué retener? Porque al final en la nube también tenemos ciertas limitaciones en función de tecnologías o de cómo se habilita la tecnología en la organización. Entonces, hay capacidades que es mejor dejarlas en tierra e incluso hacerles un performance en tierra y no necesariamente llevarlas a la nube. Eso también es una parte importante del journey en función de cuánto me puede llegar a costar a mí. Posterior a eso ya hablamos de la migración, entonces aquí ya tenemos las diferentes R, ¿cierto? Donde tenemos el rehost, que es básicamente esa acción de llevar esa capacidad local a nube. Tenemos el relocate, donde al final llevamos la aplicación o la infraestructura que yo tengo allí sobre una plataforma. Entonces empezamos a habilitar diferentes componentes ya del cloud. Tenemos el replatform, donde ya al final lo que buscamos es consumir la nube con cierto nivel de optimización en tecnologías que apalanquen como tal esa funcionalidad o ese tipo de aplicación que yo tengo. Y tenemos el refactor donde al final buscamos ya tocar código fuente con el fin de poder tener ese performance esperado dentro de lo que es la nube. Por último, pues tenemos el componente de administración que lo que nos permite es mantener la solución, ¿cierto? Y al final también evolucionarla de acuerdo a la necesidad del negocio. De cara a lo que son los costos, digamos que aquí lo que nosotros buscamos también es tener un impacto importante en los costos. Entonces, el journey, ¿cómo se ve en función de los costos? Nosotros, cuando trabajamos con tecnologías legadas, aprovisionamos al final instancias, ¿cierto? Aprovisionamos hardware. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en esta transición es empezar a pensar más en transacciones. Entonces, pasar de esa máquina que yo aprovisionaba de 10 virtual CPU, ¿cierto? Y 32 gigas en RAM, a pensar en componentes transaccionales como lo puede ser un Lambda o un Function, ¿cierto? Dependiendo la nube en la que estemos. Y empezar a transicionar en este punto donde yo ya no empiezo a pensar en cuánto necesito aprovisionar de hardware para que mi aplicación sea eficiente,
sino al final permitir que mi aplicación sea flexible y que esas capacidades se autoaprovisionen. Cuando esas capacidades se autoaprovisionan, ¿qué empiezo yo a detectar? Pues que empiezo a tener una aplicación que funciona basada en eventos. Y esto me permite que mi aplicación sea elástica. Entonces puede crecer y decrecer en función de lo que ella misma vaya solicitando. Entonces ahí tenemos también otra ganancia dentro de lo que es este journey. Bueno, estos son escenarios comunes de aplicaciones nativas en cloud. Al final, ¿qué empiezo yo a ganar acá? Empiezo a ganar escalado instantáneo, ¿cierto? Ser elástico dentro de lo que es el componente cloud. Empiezo a ganar adopción de tecnologías nuevas, como lo es la inteligencia artificial. Empiezo a adquirir capacidades como son las telemetrías en tiempo real. Entonces yo empiezo a identificar qué pasa en mi aplicación, ¿cierto? Cuántas personas ingresan, en qué momento ingresan, cómo tomo yo acciones de cara a ese tipo de público y a esas capacidades que se van viendo representadas en mi aplicación. Puedo empezar a automatizar procesos. ¿Por qué? Porque ya tengo métricas. Puedo empezar a distribuir también mi aplicación de una manera geográfica. Entonces, eso también empieza a impactar no solamente el performance de la aplicación, sino también el negocio. Entonces, yo puedo empezar a ser escalable en función de las localizaciones que tiene la nube como tal. Entonces, yo puedo escalar muy rápidamente mi negocio desde un componente, no sé, local en Colombia, ¿cierto? Hacia una infraestructura o una capacidad que pueda llegar yo a tener en China. No sé más si vas a decir algo o si hay alguna pregunta o algo hasta el momento. Sí, Chris, aprovecho para comentarte dos preguntas que tenemos en el chat. Sé que hemos hablado, pues, digamos, como un poquito del tema, pero igual surge la duda de si existe, digamos, como una manera idónea de hacer la migración a la nube. O sea, si existe como un camino idóneo. Pues realmente existen prácticas que me permiten construir ese camino. O sea, no es el mismo camino para todos. ¿Por qué? Porque no todas las organizaciones tienen el mismo core, ni no todas las organizaciones tienen el mismo nivel de obsolescencia. Hay organizaciones que son muy modernas dentro del on-prem, entonces no necesitan recorrer el mismo camino que de pronto pueda llegar a tener una organización que todavía está en un ecosistema de monolitos en el on-prem. Entonces, al final, la idea es en estos assessment identificar cuál es la mejor ruta para cada uno de los clientes. Súper. Otra pregunta ¿es posible que se pueda realizar una modernización de aplicaciones sin tener una landing zone o es un deber ser? Pues es que modernización de aplicaciones abarca diferentes escenarios, ¿no? Yo puedo modernizar una aplicación en tierra, ¿cierto? Y pasarla a un componente de contenedores sin necesidad de hablar de landing zone. Al final, la landing zone ya es una práctica enfocada a cloud, donde, como decíamos, básicamente lo que se busca es organizar ese ecosistema cloud, ¿cierto? Así como lo hice en tierra, hacerlo en nube y pensar en cómo yo gestiono y administro esa capacidad en cloud y la preparo para yo llevar esa capacidad que tengo en tierra. Entonces la landing zone al final sí se debe tener en cuenta si es un componente cloud y si es en tierra, pues no haría sentido el componente de landing zone. Súper, Chris. Sigamos y si hay más preguntas te voy contando por acá. Listo. Dale de una. Mil gracias, Emma. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el cómo lo hacemos de cara a todo lo que hemos visto del journey. Entonces, hablamos ya un poquito de nuestros servicios. Entonces, aquí uno de los servicios, como lo mencionábamos, es la contenerización automática. Nosotros en la contenerización automática, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es analizar el monolito, descomponer el monolito y posterior a eso llevarlo a una infraestructura de contenedores eficiente. Aquí es donde obtenemos un performance a nivel de infraestructura. Esto no quiere decir que mi aplicación está en un modelo de microservicios. ¿Por qué? Porque básicamente mi aplicación está siendo modernizada en infra, pero no estoy tocando el código fuente. Entonces,
sí habilito una optimización en performance dentro de lo que es infraestructura, pero no una adopción como tal de buenas prácticas a nivel de código fuente como tal. Esta solución está enfocada para grandes portafolios, ¿cierto? Donde yo tengo muchas aplicaciones, quiero transicionar a la nube, pero quiero hacerlo de una manera eficiente e identifico que estas aplicaciones son propias y puedo empezar a tener ese performance en esta etapa temprana del journey y no necesariamente debo llevarlos o puedo llevarlos en lift and shift. Entonces aquí es donde empezamos a ver una optimización en la primera etapa donde no estoy tocando código fuente, sino solamente estoy tocando infraestructura. Ya posterior a eso, si no puedo llevarla en ese modelo de optimización de contenedores, lo que empiezo ya es a tener un segundo análisis, donde ya empiezo a analizar código fuente y ya empiezo a buscar cómo generar ese upgrade de mi aplicación para que pueda consumir capacidades nativas de nube. El otro servicio que nosotros tenemos ya está enfocado a un refactor y al final sí tiene como tal ese componente de análisis de código fuente. Este servicio es el Application Modernization Assessment. El Application Modernization Assessment como tal está enfocado hacia el código fuente de la aplicación, entender qué pasa dentro del código fuente de la aplicación y cómo ese código fuente debe tratarse para poder llevarlo a un ambiente eficiente dentro de lo que es la nube. Aquí nosotros tenemos tres etapas. La primera etapa que es el Envision, el Discovery y el Solution. Al final, en esas etapas, ¿qué buscamos? Uno, entender el impacto de la aplicación en la organización. Entonces aquí volvemos a lo que hablábamos antes. No es solo pensar en tecnología, sino también pensar en la organización. ¿Cuál es el core de mi organización? Y ese core enfocado hacia el impacto de esa aplicación dentro de ese core de mi organización. Posterior a eso tenemos ya una etapa de discovery, donde nosotros en esta etapa ya empezamos a analizar el código fuente con unas herramientas para poder detectar vulnerabilidades de seguridad, para empezar a detectar dónde mi aplicación tiene malas prácticas de código, ¿cierto? Empezamos a identificar también qué oportunidades de mejora tiene mi aplicación y cómo puedo yo generar ese performance para que mi aplicación adopte un sistema eficiente de consumo de infraestructura. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a dar recomendaciones y al final la idea es que esto termine en un refactor. En el solution ya al final lo que hacemos es la entrega, ¿cierto? De todo este resultado, hacemos un análisis de un caso de negocio y mostramos el impacto de la aplicación en este momento, o sea, mostramos el as is, donde vemos en tierra cómo se comporta, cuánto me cuesta mantener esta aplicación en tierra versus cuánto me costaría si yo la llevo a ese modelo de nube y mostramos básicamente una transición de cómo sería el impacto en función de los costos. Adicional a eso, nosotros entregamos el componente de arquitectura y pues al final este es un ejercicio, un resumen muy rápido de ese caso de negocio, donde yo puedo ver en función del tiempo, en qué momento recojo esa inversión que estoy haciendo de ese performance de mi aplicación y cómo transiciono a esa verdadera eficiencia dentro del componente cloud. Entonces, aquí es donde muchas veces nos dicen, venga, pero es que yo transicioné a nube, pero nunca vi ninguna eficiencia. Pues claro, porque usted no lo hizo en un modelo adecuado para sus aplicaciones. Ahí es donde, como nos decía Emma ahorita en la pregunta, pues al final, ¿cómo construyo ese camino y cuál es el camino ideal para ir a la nube? Al final no hay un solo camino para ir a la nube, hay muchos y cada uno va en función del tipo de organización como tal. Por último, tenemos unas capacidades que ya son las capacidades Cloud Native. Este servicio como tal está enfocado hacia esas aplicaciones que debemos reconstruir o básicamente esas capacidades que queremos que nazcan en nube. Entonces, para el servicio de Cloud Native, nosotros tenemos dos etapas. Una que es el advisory y la otra que es el delivery. Nosotros en el advisory, ¿qué buscamos? Básicamente buscamos identificar el presupuesto,
¿cierto? El presupuesto que tiene la organización de cara a esa aplicación, ¿cierto? Entender cuánto me va a costar, el impacto que va a tener esa aplicación también dentro de mi organización. También buscamos identificar qué tecnología de nube es eficiente para mi aplicación. Al final, pues digamos que dentro de tantas tecnologías que tenemos en cloud, la idea es identificar cuál es idónea para que mi aplicación sea eficiente en función del tiempo. Y también adicional a eso, buscamos identificar qué capacidades tengo yo que habilitar para que mi aplicación también sea autónoma, sea granular, ¿cierto? Adopte todas estas buenas prácticas del mercado. Adicional a eso, debemos tener una arquitectura. Entonces aquí construimos esa arquitectura. Y por último, tenemos un componente muy chévere que para mí es diferenciador de cara a la construcción de una aplicación nueva y es pensar en esa experiencia de usuario, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros habilitamos a una persona especialista en diseño que empieza a modelar un front básicamente enfocado hacia lo que es la organización, hacia el tipo de público objetivo y digamos que al final busca orquestar toda esa idea que pueda tener la organización complementada con todas esas capacidades visuales de experiencia de usuario y habilitadas por medio de la tecnología. Entonces el entregable de acá es muy interesante porque al final, ¿qué tengo yo? Tengo toda esa hoja de ruta de cómo debería, de cómo debería yo desplegar o cómo debería construir esta aplicación en cloud. Dentro de los entregables que tenemos en esta etapa, tenemos un entregable que es un taller de fundamentos de Cloud Native. ¿Esto qué me permite? Pues me permite realmente entender qué fue lo que diseñó el equipo de cara a las tecnologías de cloud. También me permite tener un resultado de un taller que nosotros hacemos, que es un event storming, donde al final buscamos entender el negocio como tal y las diferentes etapas de esa aplicación de cara a definir las historias de usuario. Entonces aquí nosotros empezamos a detectar todos los actores que tiene la aplicación y empezamos a identificar qué tecnologías debo yo habilitar en cada una de esas funcionalidades de la aplicación. Adicional a eso tenemos el CX Lab, que el CX Lab básicamente es el workshop que hablábamos de ese componente de UI UX, ¿cierto? De experiencia de usuario. Tenemos adicional a eso un documento del Well Architect Solution, donde al final incorporamos los pilares de las buenas prácticas de cloud en esa arquitectura y en esa infraestructura que proponemos. Tenemos el documento de arquitectura de la solución propuesta y por último tenemos una propuesta comercial donde ya pues Software One muestra cómo sería ya ese despliegue con nuestros servicios. Al final, pues digamos que no necesariamente quien hace un Cloud Native Advisory tiene que hacer el delivery con Software One. En muchos casos hay organizaciones que ejecutan este Cloud Native Advisory para entender qué debería yo construir y cómo lo debería yo construir. Por último, dentro de la etapa de delivery, pues que tenemos desarrollo iterativo, tenemos adopción de buenas prácticas y optimización de costos operacionales. Aquí es donde volvemos y hablamos del end-to-end, ¿cierto? Y de cómo yo puedo, desde hacer esa transición a la nube hasta construir una capacidad nativa en cloud, eh, administrarla y digamos que hacer ese end-to-end donde construyo, donde identifico, construyo y mantengo. Entonces ahí es donde Software One es un muy buen aliado. Y por último, pues básicamente se basa en todas las buenas prácticas que tenemos en el mercado, ¿cierto? Aquí hablamos de DevSecOps, hablamos de entregar capacidades incrementales, documentos técnicos, hablamos de pruebas, hablamos de monitoreo, hablamos del código fuente de la aplicación. Si al final nosotros desarrollamos algo, pues al final ser muy transparentes de cara al desarrollo y entregar también ese código fuente. Al final eso es del cliente. Y posterior a eso también trabajamos en función de los diferentes ambientes
entendiendo la transición que pueda llegar a tener el producto como tal. Entonces, bueno, hasta acá va la presentación. Quise hacerla también como muy express para dar espacio también a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. De igual forma, también este es mi correo y mi contacto. Si quieren que profundicemos en alguna de las capacidades. Por último, los voy a dejar con esta imagen que es la principal realmente del journey, todas sus etapas. No sé más si tenemos alguna pregunta, ¿cómo vamos? Súper, Cris. No, perfecto. Podemos cerrar con un par de preguntas que tenemos aquí. La primera dice, sé que todas las empresas son diferentes, pero en promedio, ¿cuánto demora todo un proceso de modernización? ¿Podemos hablar de un tiempo estimado para una aplicación core? Pues ahí la pregunta sería también qué tan legada es esa aplicación core. Al final, digamos que los tiempos también dependen mucho del tipo de aplicación. Nosotros hemos tenido desarrollos de aplicaciones que pueden ir de 4 meses a 2 años. ¿Por qué? Porque al final depende la cantidad de módulos, depende el equipo que se integre de cara a esa solución. Entonces, digamos que ahí vienen diferentes factores que afectan de cara a ese tiempo. Dentro de una aplicación promedio, nosotros podemos hablar de 6 meses a un año. Incluso hay evolutivos de las aplicaciones. Entonces yo puedo tener una aplicación core y lo que empiezo yo a hacer es a construir modulitos en paralelo y empiezo a desacoplar diferentes funcionalidades de mi aplicación y empiezo a migrarlas dentro de la nueva aplicación que estoy construyendo. Listo, Cris. Otra pregunta que tenemos es, si casi que el 80% de mis aplicaciones siguen estando on-premise, ¿cuántas aplicaciones puedo llevar al tiempo a la nube? No, realmente se pueden llevar todas al tiempo. Lo importante es generar ese roadmap. O sea, al final entender cuáles son prioritarias para el negocio y con base a eso se determina la prioridad de cómo se deberían empezar a llevar esas aplicaciones. Se pueden llevar todas dependiendo del modelo que quieras adoptar. Si yo quiero adoptar en un modelo Leaf and Shift, pues yo puedo llevar en cuestión de semanas todas esas capacidades. ¿Qué pasa? Pues no voy a percibir eficiencia realmente de cara a los costos. Si yo lo quiero transicionar en un modelo de contenedores, también es rápido y empiezo a tener una percepción de ahorro y performance mucho más significativa. Si ya lo quiero llevar en un modelo de refactor o rebuild, donde yo tenga ya que tocar código fuente, pues va a ser mucho más larga la ruta. Entonces, depende mucho del modelo y el grado de madurez de la aplicación como tal. Súper. Cris, y la última pregunta que tenemos por acá es, si mi aplicación es crítica para el negocio, ¿qué tanto me afectará hacerlo? ¿Se detiene mi negocio? No, no porque básicamente hay estrategias donde yo, donde yo diseño un modelo de transición que me permita no impactar el negocio. Entonces, digamos que volvemos al ejemplo de ahorita. Yo voy desacoplando funcionalidades al final que se integren con esta transición de cloud. Entonces, al final, de cara al usuario final, va a ser transparente realmente esa transición de tecnología e incluso lo que puede llegar a percibir es un performance en ese proceso de transición, una mejor experiencia. Súper. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿los fabricantes o proveedores de nube que ustedes están aliados apoyan con dineros o fondos para realizar este proceso con ustedes? Sí, dentro de cada una de las etapas, dependiendo del fabricante, tenemos diferentes programas e incentivos. Entonces, ahí la invitación es conversemos, ¿cierto? Entendamos el caso de negocio y de acuerdo al caso de negocio, vamos perfilando hacia qué tipo de programa podemos empezar a aplicar para modernizar y aplicar esos fondos de los fabricantes. Aquí hay inversiones interesantes que van desde los 5.000 hasta los 400.000 dólares. Todo depende pues, del proyecto, ¿cierto? Del vendor, de qué nube y también de qué modelo de adopción de nube yo quiera tener.
Dentro de las alianzas que tenemos, pues estamos con las tres nubes, ¿cierto? Con Google, con AWS y con Azure. Adicional a eso tenemos una alianza importante con Intel, que es diferenciadora también en el mercado y nos permite también dar otra propuesta de valor adicional en función de esos fondos y esos incentivos que tenemos con los fabricantes. Además de todo eso, también tenemos alianza con Red Hat. Entonces, con Red Hat podemos ver un sabor diferente de este journey que puede ser incluso híbrido, donde podemos trabajar en tierra y podemos trabajar en nube con una tecnología eficiente. Súper, perfecto. Y otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo se comporta el consumo en la nube con este journey? ¿Vale la pena el ROI? Sí, claro, sí vale la pena y digamos que ahí es donde hablábamos de los costos, ¿no? Al final, sí hay optimización de los costos, pero esta optimización se ve en función de cómo yo consumo la nube. Si yo consumo la nube en un modelo de instancias, pues no voy a tener una visibilidad tan representativa de estos costos o de este ahorro, así lo hago en un modelo de transacción. Entonces, ahí es donde está la importancia de cómo yo pinto ese journey y cómo yo transiciono a la nube de acuerdo a las tecnologías que hay. Súper. Cris, creo que por ahora estas son todas las preguntas que tenemos. De verdad que muchísimas gracias por toda la ayuda durante este webinar. Este fue el último webinar del año, entonces agradecerles a todos por haber asistido y de verdad pues que les deseamos muchos, muchos éxitos, una excelente Navidad, un excelente cierre de año y por supuesto pues reiterarles que lo que necesiten de nuestra parte aquí estamos. Aquí está el contacto de Chris, obviamente pues como para todos los temas que pudimos ver en este webinar. Chris, pues muchísimas gracias. Vale, mil gracias a todos, un gusto y también aquí está mi contacto para cualquier pregunta, cualquier tema que tengan, si quieren profundizar en una tecnología, si queremos empezar a construir ese journey que realmente sea verdadero en este 2024 y que realmente lo podamos llevar a cabo, ahí está mi contacto para que conversemos y lo trabajamos en conjunto. Mil gracias también, Emma, y al equipo por el espacio. Súper. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.